Debo decir que estoy bastante emocionado. Los mensajes que hemos compartido tratan de los últimos días. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice, oye, al final de los últimos tiempos, estas serán las características de la sociedad. Y ha sido esclarecedor ver cada una de ellas. Vamos a continuar hoy. Si tienes una Biblia, tómala. Vas a ser muy bendecido. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hoy llegamos a ustedes desde la costa del sur de California. Nuestro nuevo estudio de televisión se encuentra bajo construcción, así que filmamos en exteriores y les brindaremos un poco de la belleza de la costa del Pacífico. Ahora, los dejo con Bayless. ¿Sabes? Cuando Dios estaba sacando a su pueblo de la tierra de Egipto y cuando hacía los milagros en medio de la tierra de Egipto para causar esta liberación, el Señor le dijo esto a Faraón: haré una diferencia entre mi pueblo y tu pueblo. Y en los últimos de los últimos días en que vivimos, debe haber una diferencia entre el pueblo de Dios y las personas del mundo. Pablo le escribió al joven Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, le dijo, oye, estas son las señales que vas a ver entre los hombres en los últimos días. Así es como la sociedad va a verse. Y luego menciona cosa tras cosa tras cosa, característica tras característica que identificará los últimos de los últimos días. Brinda iluminación sobre cómo va a verse la sociedad, actuará y hablará en los últimos tiempos. Ahora, como creyentes, debemos vernos, hablar y actuar de una forma opuesta. Esas son algunas de las cosas que estamos explorando aquí. Pero cuando dice ahora, en los últimos días, esto es lo que pasará, Pablo usa esta palabra, último, que significa la finalidad de algo. Cuando algo llega a un punto de culminación, está terminado. Es una palabra que se usa para el último día de una semana, el último día de un mes. Incluso se usa en términos náuticos para el puerto final de un barco. Cuando el barco navega de puerto en puerto, cuando termina el viaje, ese último puerto, bueno, esa es la palabra último que si se usa cuando el tiempo ha navegado hacia su puerto final y no queda más tiempo para el viaje. Pablo dice, así es como se verá la sociedad. Y cuando veas estas cosas en la sociedad que te rodea, sabrás que estás en los últimos de los últimos días. Y amigo, mientras leo estas cosas, me dice que estamos en el fin de los tiempos. Ahora hemos descubierto muchos de estos y los voy a leer. 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 5. Y luego vamos a continuar donde lo dejamos la última vez. Entonces, con suerte nos viste, pero si no has tenido el beneficio de hacerlo, creo que serás bendecido hoy mientras leemos 2 de Timoteo 3, versículo 1. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, brutales, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, altivos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A todos estos evita. En nuestro estudio llegamos a la palabra impetuoso. Una señal de los últimos días, de los últimos tiempos. Las personas serán impetuosas. La palabra griega es propestes. De hecho, obtenemos nuestra palabra en español, propulsar, de esta palabra griega. Literalmente significa caer hacia adelante. Y la idea es que las personas serán precipitadas o imprudentes. Es alguien testarudo. Avanza precipitadamente con sus planes o sus ideas sin escuchar advertencia alguna ni consejo. Tiene poca o ninguna consideración sobre cómo sus acciones o decisiones afectarán a otros o incluso a ellos mismos. Las personas serán testarudas, no escucharán consejo alguno. Puedes decir, oye, mira lo que haces, lo que dices, ni siquiera es racional. Mira, las matemáticas no cuadran, es fácil de ver, pero no van a escuchar.
Eso al final de los tiempos, solo avanzarán de frente. Me recuerda cuando yo era pequeño, mi abuelo me enseñó a pescar. Y teníamos estas cañas viejas y un trozo de hilo de dacrón con un corcho atado y un gancho con una bola de pan en la punta, y atrapábamos bagres o mojarras. Y vinieron otros muchachos mayores, tenían cañas que tenían carretes modernos. Yo tenía como, no sé, 4 años, algo así. Y le digo a mi abuelo, quiero hacer eso. Él dijo, no puedes, hijo, no tienes un carrete. Dije, voy a hacerlo. Él dijo, no, hijo, no hagas eso. No puedes, tienen otro tipo de caña. No, voy a hacerlo. Y tomé ese viejo palo de pescar y le atravesé el lóbulo de la oreja a mi abuelo. Sí, no fue un momento feliz y la pesca por ese día de repente se terminó. Yo fui testarudo. Ser testarudo traerá un dolor innecesario a un matrimonio. Traerá un dolor innecesario a una familia, a un negocio, a un ministerio. Debemos estar dispuestos a escuchar y a poder llegar a un acuerdo. Pablo le escribió a la iglesia de Filipos y había un par de mujeres en puestos de liderazgo en esa iglesia que habían trabajado junto al apóstol Pablo proclamando del evangelio. Pero habían llegado a un choque en sus opiniones. Una quería ir por un camino, otra quería ir por otro lado. Estaban en una discusión, un desacuerdo, un obstáculo. Y Pablo le escribe a la iglesia de Filipos sobre estas mujeres. Él dice esto en Filipenses 4, versículos 2 al 5. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ayuda a estas mujeres a llevarse bien, a no ser tan cabezas duras sobre las cosas, a no solo a atacar, sino a escuchar. Kenneth Wuest, este famoso y fabuloso erudito griego, en su traducción del Nuevo Testamento, dice al final, en relación que estas mujeres se lleven bien, donde dice que tu gentileza se dé a conocer a todos los hombres. De hecho, profundiza en el significado griego de esa palabra, y así es como él lo traduce. Que tu dulce racionalidad, tu paciencia, tu satisfacción con menos de lo que te corresponde, sea conocido por todos los hombres. Siéntete satisfecho con menos de lo que te toca. Básicamente está diciendo, escucha, ayuda a estas mujeres a estar dispuestas a poder ponerse de acuerdo. No puede ser a mi manera o te vas. Disponte a ponerte de acuerdo. Esa debe ser la disposición de los creyentes en estos últimos días. Necesitamos ser fuertes de corazón, no testarudos. Necesitamos estar dispuestos a escuchar consejos, dispuestos a ver opciones, dispuestos a ver desde el punto de vista diferente, pero en el mundo encontrarás muchas personas que son altivas y testarudas. De hecho, la siguiente palabra a la que llegamos es altiva. Significa lleno de orgullo o también engreimiento. Curiosamente, el griego literal de esta palabra altivo significa envolverse en humo. Eso es interesante. Envolverse en humo se traduce como pabilo humeante en el libro de Mateo, capítulo 12. Y la idea es esta: hay mucho humo, pero poco fuego. Ese suele ser el caso de una persona orgullosa o arrogante. Que no sea así con nosotros, y la humildad y la mansedumbre marquen nuestro camino. Tuvimos un ministro que vino a la iglesia, de hecho varias veces a lo largo de varios años, y ha estado en el cielo por muchos años ya, y en mi opinión, de hecho no solo en mi opinión, él ha impactado al mundo tanto como cualquiera en cualquier generación reciente. Por como 50 años dirigió enormes cruzadas de salvación y sanidad en todo el mundo, en países de todo el mundo, literalmente ganando a millones de personas para Cristo.
yendo a regiones no alcanzadas, contando lo no contado, alcanzando a lo no alcanzado. Y solo, bueno, fue el amado invitado de los reyes y de los líderes del parlamento y presidentes de todo el mundo. Le dieron literalmente tesoros nacionales de algunos países que tenía en su gran museo y los vendió y los puso en el Evangelio. Pero le dieron algunos tesoros nacionales, los líderes de algunos países, porque trajo avivamiento a sus países y porque vinieron a Cristo con una nueva vida en Cristo. Entonces lo invité a venir, a hablar en nuestra iglesia y en nuestra escuela bíblica, y él aceptó. ¿Sabes? Estaba eufórico, no creí que vendría, pero accedió a venir. Y cuando todos los otros pastores de nuestro equipo se enteraron de que él vendría, vaya, estalló una pelea. Todos querían ser los que lo recogieran en el aeropuerto. No, yo voy a ir por él, yo voy a ir por él, yo voy a ir. Y es una de las pocas veces, siendo pastor, que he usado mi rango. Dije, escuchen, soy el pastor principal y ninguno de ustedes irá. Yo voy a ir por él. Así que fui por él al aeropuerto para recogerlo y estaba encantado de poder conocerlo personalmente. Entonces se baja del avión, traía su pequeña maleta detrás de él, y él me ve y él dice, Pastor Conley, ¿qué está haciendo aquí? Dije, bueno, vine a recogerlo. Él dijo, es demasiado importante para recogerme, debió enviar a alguien más. Lo dijo en serio. Pensé, si supieras, casi le doy un puñetazo a uno de los pastores para ser el que vendría a recogerte y viajar en auto contigo. Él vino a la iglesia y fue un ministerio asombroso, asombroso. Muchas personas llegaron a Cristo, algunas sanidades maravillosas pasaron. Y luego él y yo estábamos en mi oficina, antes de una de las reuniones. Y entró el de la limpieza, no se dio cuenta, él venía a limpiar la oficina y dijo, lo siento. Y este caballero brincó de su silla y dijo, hola, mi nombre tal y tal, se presentó, dijo, ¿cómo te llamas? Él dijo, es un placer conocerte. Estoy muy feliz de estar en su iglesia y gracias por tenerme aquí. Y fue tan amable y trató al conserje como si fuera un dignatario internacional. Poco más tarde, mi hijo menor entra brincando en la oficina. Mi hijo se llama Spencer y probablemente, no sé, tenía 5 años en ese tiempo, algo así. Este ministro tomó a mi hijo en su regazo y él dijo, hola, mi nombre es tal y tal. ¿Y cuál es tu nombre? Oyó el nombre de mi hijo y él dijo, Spencer, tengo un lugar en mi corazón para ti. ¿Tienes un espacio en tu corazón para mí? ¿Podemos ser amigos? Y sabes, fui bendecido por su ministerio, pero más que nada fui bendecido por su humildad. Fui bendecido por su gentileza y por su amabilidad. Permanezcamos humildes, enseñables y totalmente dependientes de Dios. ¿Sabes? El orgullo es gracioso, es como el mal aliento. Todos en la sala saben que lo tienes, excepto tú. No quieres ser una persona llena de orgullo. No tengamos el hábito de exagerar las cosas, porque al final el humo se disipará y todos sabrán si tenemos mucho fuego o no. Lo siguiente en esta lista que Pablo da en 2 de Timoteo 3 es que la gente será amadora de los placeres, en lugar de amadora de Dios. Si alguna vez hubo una generación a la que apuntaba este signo en particular, es nuestra generación. Vivimos en una generación que se ha vuelto loca con la idea de satisfacer cada deseo. La búsqueda del placer se ha convertido en una forma de vida, ya sea yendo a un extremo, legal o ilegal, para satisfacer algún apetito sensual o gastando miles de dólares en algún juguete nuevo para obtener un poco de adrenalina. Nos hemos convertido en una sociedad que en la práctica antepone lo sensual sobre lo sagrado. Necesitamos amar a Dios más de lo que amamos el placer como seguidores de Jesucristo.
El mundo amará el placer más que cualquier otra cosa. Van a ser adoradores del placer. Pero como creyentes debemos poner su reino primero. Porque, oye, si gastas más en Disneylandia que en misiones mundiales, tal vez tengas tus prioridades equivocadas. Necesitamos estar dispuestos a sacrificar cualquier comodidad o placer legítimo para ver que la gran comisión se lleve a cabo. Ahora, creo en vivir una vida equilibrada y hago cosas que me dan placer. Yo salgo a bucear y pesco con arpón, juego golf y hago estas cosas. Y hay gastos en estas cosas, yo lo sé, y son legítimos. Pero no los amo más de lo que amo a Dios y no invierto en ellos ni cerca de lo que invierto en el reino de Dios cuando se trata de tiempo, cuando se trata de recursos, cuando se trata de finanzas. Oye, disfruta, la Biblia dice, Dios nos da todas las cosas para disfrutarlas. Debes disfrutar de las cosas que Él te da, especialmente si tienes los medios materiales o económicos para disfrutarlas. Pero te pregunto, ¿Dios es primero? Donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Deberíamos invertir mucho más en la obra del reino de Dios de lo que invertimos en la búsqueda del placer. No seamos como el mundo en ese sentido. Y finalmente, dijo en el versículo final que leímos en el 5, dijo que las personas en los últimos días, su sello distintivo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A todos estos evita. La traducción de Goodspeed lo expresa así: manteniendo las formas de la religión, pero resistiendo su influencia. La traducción de Weymouth dice, no permitirán que los influya. La traducción de Ronald Knox dice, ellos preservarán toda forma externa de la religión, aunque durante mucho tiempo han sido ajenos a su significado. La traducción de A.A. Way dice, usarán la máscara de la religión mientras han negado toda influencia en su carácter. Llevan la máscara de la religión, pero niegan toda influencia en su carácter. ¿Cómo respondes a personas así? La Escritura nos dice que de tales personas apártate. Van a la iglesia tal vez, siguen las costumbres, pero no tienen vidas cambiadas. Y escuchen, no está hablando, y yo no estoy hablando de personas que están en un viaje hacia Cristo. No estoy hablando de personas que están tratando de desarrollar su espiritualidad. Esto habla de personas que literalmente resisten la influencia del Espíritu de Dios, resisten la influencia de su palabra, tanto en su vida como en su conducta. Niegan el poder de Dios para cambiar los corazones humanos. Pueden ser religiosos en forma, pero literalmente niegan el Evangelio. ¿Y qué hay sobre ti? ¿El Evangelio ha cambiado tu vida? La Biblia dice, el Evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Por muchos años estuve buscando respuestas en mi propia vida. Probablemente no lo habría sospechado. Me habrías visto y yo era ese chico de cabello largo, tenía una barba larga, estaba usando drogas ilegales, bebía mucho y estaba involucrado en un montón de cosas en las que no debería haber estado involucrado. Era bastante inmoral. Pero quería encontrarlo. Estaba buscando respuestas a preguntas como ¿por qué estoy aquí? ¿Qué pasa después de que muera? ¿Existe un Dios? Si hay un Dios, ¿cómo puedo conocerlo? ¿Realmente tengo un propósito en mi vida o simplemente deambulo y luego muero y luego desaparezco? Y ese tipo de preguntas me atormentaban y mi vida era esa búsqueda. Desafortunadamente, busqué en todos los lugares equivocados y caminé por muchas calles sin salida y cavé muchos pozos secos, por así decirlo. Yo sondé las profundidades de muchas órdenes religiosas, leí libros sobre diferentes religiones orientales, solía asistir a festivales y ceremonias de diferentes religiones y leí las religiones de los nativos americanos, leí sobre ellas y practiqué ciertas cosas. Incluso me encontré con personas que desafortunadamente practicaban brujería y lanzaban hechizos y estaban muy involucradas en esas cosas, mi búsqueda. Y me acuerdo de que incluso una vez conduje hasta la cima de una montaña, en medio de una tormenta de nieve, para pasar un tiempo con
una señora que dijo que tenía contacto con platillos voladores. Y supuestamente los platillos voladores pasaban y de repente era poseída por algo y esta voz masculina hablaba a través de ella y las personas se reunían. Fui hasta ahí, estaba buscando respuestas. Tan loco como suena. Incluso iría a hacer eso para hallar una respuesta. Pero nunca encontré una respuesta. Y honestamente el cristianismo estaba en mi lista, pero era lo último. Nunca había oído a nadie predicar el Evangelio. Nadie me había hablado de Jesucristo jamás. Nunca escuché que murió en la cruz, que cargó con mi pecado y el pecado del mundo, que había resucitado. No sabía que la Escritura decía: todo aquel que clame en el nombre del Señor será salvo. No sabía que Jesús dijo: al que a mí viene no lo rechazo. Nadie me lo dijo jamás. Pero mi corazón estaba hambriento. Y un día estaba en un parque caminando solo. Había tomado demasiadas drogas la noche anterior y casi muero, francamente. Terminé sobreviviendo la noche, estaba muy deprimido, caminaba por un parque a la mañana siguiente y un niño de 12 años se me acercó y me habló de Jesucristo. Fue la primera persona en compartir el Evangelio conmigo, en mi vida. Y no olvidé a ese chico, había algo en él. Y al final, a través de un proceso de tiempo, terminé en una misión callejera. Fui con él y su familia allí y escuché el Evangelio predicado. Y esa noche, en esa misión callejera, fui la única persona que pasó al frente y le entregué mi corazón a Jesús. Le pedí que fuera el Señor de mi vida. La gente me impuso las manos y oraron por mí. Y esa noche fui liberado de la drogadicción. Escucha, yo no había estado limpio ni sobrio en muchos años. Y esa noche fui liberado y desde ese día hasta hoy han pasado más de 45 años. Nunca he tenido otra droga ilegal en mi cuerpo. Jesús tiene el poder de liberar a las personas. Y descubrí personalmente que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y nunca lo negaré. Tú sentado allí, escucha, quiero decirte, el Evangelio puede cambiarte. Jesús puede cambiarte. Puede que seas un criminal de carrera, escuchándome ahora. Has hecho cosas atroces. Dices, ¿cómo podría Dios amar a alguien como yo? Él te ama y Jesús murió por tus pecados y Él puede darte una nueva vida. Puedes estar perdido sin esperanza en las drogas. Escucha, Dios puede liberarte. Él te ama y quiere que lo conozcas. Puedes ser un alcohólico crónico. Jesús puede liberarte. O puedes ser ese buen ciudadano honrado. Pagas tus impuestos, intentas ser amable con tus vecinos, intentas hacer lo correcto, pero tienes un vacío enorme en tu corazón que no puedes llenar. Has intentado llenarlo con esto, intentado llenarlo con aquello. El dinero no ha llenado el vacío en tu corazón. El sexo no ha llenado el vacío en tu corazón. Las amistades no han llenado el vacío en tu corazón. Y podrías pensar, ¿qué rayos me pasa? Tengo amigos genuinos que me aman. Tengo un trabajo, gano más dinero del que necesito. Tengo una esposa. Ella es una buena mujer. Tengo hijos que amo. Pero estoy vacío, no estoy satisfecho. Es porque hay un vacío en forma de Dios en tu vida, amigo. Estás hecho para andar y hablar con tu Creador. El pecado nos ha separado a todos de Dios. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa. Pero Dios en su misericordia, cuando no pudimos alcanzarlo, Él se acercó a nosotros, envió a su propio Hijo, que nació de una virgen, que vivió una vida sin pecado. Que fue tomado por manos inicuas, sometido a un juicio falso, golpeado sin misericordia y crucificado. Y allí colgado sobre esa cruz, golpeado y desfigurado. El Hijo de Dios colgó y cuando el cielo se oscureció, Dios literalmente puso sus manos sobre la cabeza de su Hijo y pronunció tu pecado en él. Leemos en el Antiguo Testamento sobre el tipo y la sombra. El sacerdote tomaba un chivo. Un chivo. Era el chivo expiatorio. Y ponía sus manos sobre la cabeza de este chivo y pronunciaba los pecados y la maldición de la nación en la cabeza de ese animal. Y era llevada por un hombre a una tierra deshabitada y otro chivo se sacrificaba y su sangre era derramada. Jesús representa a ambos chivos. Su sangre fue derramada y también llevó lejos nuestro pecado. Él es el chivo expiatorio. Nuestro pecado fue puesto en él y como está de lejos el este del oeste, así nos alejó de nuestras transgresiones. Jesús pagó por tu pecado en la cruz. Y cuando los reclamos de la justicia eterna de Dios fueron satisfechos de una vez por todas, Jesús resucitó de los muertos al tercer día. La Biblia dice ahora que si crees eso,
Y si pones tu confianza en Él y lo invocas y le pides que sea tu Señor, por su Espíritu Santo, Él vendrá y te cambiará. Él te hará un hijo de Dios, Él te limpiará de tu pecado. Y empezarás a vivir diferente a como vive el mundo. En estos últimos de los últimos días, amigo, estoy convencido de que Jesús volverá pronto. Vemos cumplidas estas cosas de las que hemos hablado. En nuestra generación estamos viviendo en los últimos de los últimos días. Y sé que técnicamente el último día comenzó el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió allí en Hechos capítulo 2. Pero creo que vivimos en los momentos finales, cuando el segundero avanza en el reloj del tiempo, cuando todas las cosas terminarán. Amigo, no querrás posponer una decisión, como invitar a Jesús a tu vida para otro día. De hecho, ahora, ¿por qué no oras conmigo? Ahí donde estés, estás con familiares o amigos, no te avergüences. Necesitas estar bien con Dios, no puedes avergonzarte de Jesús y ser un siervo suyo. Si le temes a los hombres, nunca andarás con Dios como deberías. Solo ora conmigo en voz alta, pon una mano en el corazón, di Dios, dilo en voz alta, di Dios, ven a mi vida. Yo creo que Jesús es tu Hijo. Di eso. Yo creo que Él es tu Hijo. Creo que murió en la cruz por mis pecados. Y creo que resucitó de los muertos. Jesús, ven a mi vida. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Pongo mi confianza en ti. Y desde este momento en adelante, donde quiera que me lleves, yo iré. Todo lo que soy y todo lo que tengo, lo pongo en tus manos, Jesús. Es en tu nombre que oro. Dios te bendiga. Nos encantaría saber de ti. Que lo mejor y más rico de Dios sea tuyo siempre. Estoy tan contento de que me acompañaras hoy y escucha. Tomamos estos mensajes, los ponemos en diferentes idiomas y los transmitimos por todo el mundo. Tratamos de entrar en su mayor parte en estaciones no cristianas. Intentamos entrar en regiones en las que no se puede escuchar a un predicador y los ponemos en el idioma de las personas. Y tus oraciones significan mucho, nos estás dando mucho a nosotros. Somos capaces de hacer lo que hacemos porque las personas como tú siembran en el ministerio y oran por nosotros. Si aún no eres nuestro colaborador, me gustaría animarte a orar por ser un colaborador para llevar mensajes como este alrededor del mundo y ayudar a las personas necesitadas con la verdad de la palabra de Dios. Pido que Dios te bendiga mucho, ora por nosotros y fervientemente ora acerca de sembrar algo regularmente en esta obra para continuar llevando el Evangelio a todo el mundo.